celebrar esa nueva forma de la gestión cultural, que es la lectura matrimonial. No les hubieras dicho, Álvaro. Perdón, no vuelvo a hacer ni un chiste nunca. Naturalmente, había variables locales que hacían todavía más alto el placer de asistir a ver una tanda de películas. Pepe Castañeda, un estrafalario político socialista que para colmo había ganado en buena lid las elecciones para la presidencia municipal de Zapopan, fue expulsado de la alcaldía por el partido del cacique local. Decepcionado de la política y la administración pública, puso un cine con el poco dinero que se había podido robar, dado que solo duró 2 meses en su oficina. La sala era perfectamente casera, tenía el pomposo nombre de Salón Azul y contaba con la peculiaridad de que el sitio en que regularmente se sentaba un pianista a amenizar las películas, estaba el mismísimo don Pepe con un pequeño megáfono contando su propia y amañada versión de los relatos originales. En una película sobre Barba Azul, por ejemplo, el asesino de mujeres no era un siniestro moldavo, sino un caudillo conservador de Tepatitlán, y el héroe que salvaba a la última de sus víctimas, un socialista de Ajijic, que quién sabe por qué había ido a Rumania o Hungría. La locación cambiaba, según las emociones del narrador, a educar a las masas. En El Zorro, los malos no eran los nobles españoles, sino unos marines norteamericanos desembarcados en un puerto de Veracruz que definitivamente se parecía demasiado a Andalucía. Las de indios y vaqueros siempre se terminaban a la mitad cuando los indios iban ganando. Sus funciones pronto fueron mis favoritas, aunque para llegar al Salón Azul tuviera que tomar el tranvía de mulas. Las películas en el azul, como lo llamábamos, eran más divertidas que todas las demás y asistía a ellas de un modo socarrón e irónico, a veces con los amigos de la escuela y a veces solo. Un día lo conté durante la cena y mi padre mostró extrañamente interés por ir a ver esas películas. Yo mismo había intentado arrastrarlo a otras en distintas ocasiones y aunque alguna vez tuve éxito, la verdad es que siempre se quedaba dormido apenas comenzaba la primera proyección. Lo llevé a la siguiente, aunque aquello implicaba arribar al cine trepados en esa sangronada móvil que era el Ford de mi madre y no el tranvía, que con su lentitud permitía acribillar la longitud infinita de la tarde y con sus menús constantes producía una forma física de disfrutar la expectación. Sucedió lo de siempre. Ganaron los socialistas. El auditorio se desternilló de risa, a veces carcajeándose con don Pepe y a veces de él. Mi padre tardó un poco más de lo normal en dormirse, en parte por efecto del megáfono del narrador y en parte porque en el azul el cine era un fenómeno comunitario. Don Pepe podía llevar la voz cantante, pero el hecho de que esa voz existiera hacía sentir a los asistentes que podían opinar. Un día en que el público se quejó porque a pesar de que en las películas siempre ganaban los socialistas, las entradas eran cada vez más caras, don Pepe anunció que los domingos se daría función gratis en el kiosco del centro de Zapopan. Desde la primera sesión editó el mismo pedacerías de las películas que había pasado en la semana, de modo que siempre contaran la historia de la usurpación de una alcaldía justamente ganada con el voto del pueblo. Un domingo se le pasó la mano. Unos vaqueros discutían fuera de una cantina si deberían aliarse con los indios para lograr el triunfo de la causa de los socialistas. Entonces llegaba un cura y profetizaba que la reunión de los indios y los vaqueros traería por fin la revolución socialista, pero que al final sería traicionada por los intereses de los generalotes que la condujeron y el pueblo quedaría abandonado a su suerte. Don Pepe amaneció al día siguiente ahorcado en un poste de telégrafo y con la lengua arrancada y clavada en la frente. Cuando se lo conté a mi padre, salió por un segundo de su nebulosa de tequila para decir, tanta revolución para que al final sigamos siendo mexicanos. Muchas gracias.